De la siguiente forma se configura nuestra nueva tarjeta Triple Check Flex Connect Display. Tiene 3 botones, más, función y menos, 2 pulsos hacia atrás, un pulso hacia adelante en las configuraciones. El primer movimiento que vamos a hacer en nuestra configuración es cambiar el idioma. Damos 2 pulsos, nos vamos al idioma, lo dejamos en español, un pulso, seguimos hacia adelante. Nuestra pantalla de inicio, pulso en funciones, nos muestra nuestro tipo de código. Tenemos 2 tipos de código, variable y fijo. Recordemos que en el código variable nuestra tarjeta recibe hasta 160 controles, en código fijo hasta 300 controles. Recomendamos utilizar el código variable por seguridad. Grabar TX, en este caso simplemente para grabar un control, nosotros mantenemos presionado el botón de nuestro control, recibe señal y en el pulso más registramos nuestro control. Acá vemos que nuestro control queda grabado. Siguiendo función, tiempo de pausa. Este es el tiempo de pausa o el cierre automático que podemos configurar. Semiautomático para una apertura con pulso y un cierre con pulso. Si cambiamos a segundo es el tiempo que va a durar la puerta abierta después que haga su apertura. En este caso lo dejamos semiautomático. Rampa de cierre. Recordemos que la rampa es la desaceleración que va a tener nuestra puerta en la llegada, ¿sí? Entonces esto es configurable. Como estándar viene en 8, entonces podemos dejarlo en 8. La de cierre, la de apertura igual. Recordemos que eso podemos moverlo a nuestro criterio dependiendo el peso de la puerta y la distancia. La inercia que ejerza en el cierre o en la apertura va a condicionar las rampas de nuestra puerta. La velocidad de apertura, recordemos, nuestra tarjeta es variadora de frecuencia. Varía la frecuencia desde 30 hasta 200 Hz. Normalmente la frecuencia que se usa en Colombia son 60 Hz. Recomendamos no dejarla toda en 200, podemos utilizar una frecuencia de 120 y a partir de esa frecuencia podemos empezar a jugar nuestra velocidad. Lo dejamos en 120. Velocidad de cierre también se recomienda dejar en 120. A petición del cliente usted puede aumentar o disminuir velocidad, ya queda a criterio de cada quien. Dejamos acá en 140. Velocidad, rampa, apertura. Recordemos, rampa es la desaceleración que va a tener nuestra puerta en apertura y cierre, y esta es la velocidad. También podemos jugar con esta velocidad. Variación de frecuencia, igual que la rampa de cierre. La velocidad de memorización, se recomienda que haga la memorización lento, entonces lo podemos dejar en 30. La fuerza va de 10 a 100. Recomendamos utilizar una fuerza entre 70 y 80 para que nos quede esa variable disponible si nuestra puerta no llegara a moverse. Fuerza baja de memorización, 15%, esa configuración la dejamos así. El tiempo de luz de garaje, pues el tiempo que va a quedar nuestra luz encendida cuando la puerta, la apertura y el cierre. Fotoseguidora, en este caso configuramos la fotocelda. Si hay una interrupción de un vehículo cuando la puerta va cerrando, recordemos que nuestro motor va a detenerse y se va a abrir después que salga la interrupción del vehículo. Este es el tiempo que se configura para el cierre automático. Parada en apertura. La parada en apertura es que con el control podemos hacer una parada cuando la puerta está abriendo, ¿sí? Pero si hacemos esta parada en apertura no va a hacer rampas ni desaceleración, entonces recomendamos dejarla desactivada. Lo indicado es que el motor realice su ciclo completo. Pulso bloqueo de cierre. Si tenemos una electrocerradura, aquí se activa o se desactiva ese pulso de bloqueo de cierre, que es un timer de 3 segundos que se le configura a la tarjeta para que ella haga el pulso de apertura o de cierre en nuestro portón. La velocidad de partida está en 20 Hz, se maneja así por estándar.
Descanso batiente para puertas batientes es el espacio que va a tener en la llegada a nuestras alas. Entonces, un pulso equivale a 3 milímetros, 2 pulsos equivale a 6 milímetros, para que la puerta no llegue brusca y golpee. Entonces aquí se configura dependiendo el tamaño de las alas, el peso y demás. Modelo automatismo residencial, recordemos, equipos hasta 800 kilogramos se considera residencial, de 1000 kilogramos en adelante se considera condominio, entonces podemos configurarlo acá. Puerta automática residencial. También viene para configuración puerta automática, que funciona la configuración completamente diferente a un equipo de uso residencial o condominio. Tipo de motor, esta configuración siempre queda así, el tipo de motor AC110, así se conecte a 220, así se conecte a 127, esta configuración no se mueve. Fotocelda, entonces viene la opción de colocar una fotocelda normalmente abierta para una fotocelda PPA o normalmente cerrada para otra marca. Mover motor, aquí importante, nosotros podemos mover motor con más y menos. Más debe ser un movimiento de apertura. Recordemos que nuestro motor, el primer movimiento que tiene que hacer es una apertura. Si queremos verificar eso, simplemente nosotros con el botón más movemos nuestro motor y él debe hacer una apertura. Si no hace una apertura, entonces el sentido de giro está mal, el sentido de giro se cambia, pues valga la redundancia, cambiando estos dos cables o estos dos cables. Como es trifásico no va a tener polaridad, entonces podemos invertir uno de estos cables y ya va a cambiar el sentido de giro. Seguimos. Antiviento para puertas batientes activa. Apertura peatonal 30%. Nosotros podemos configurar nuestra apertura peatonal con un pulso, con un botón del control. La dejamos en 30%, es decir, que abre el 30% de la puerta. Se configura la apertura peatonal cuando no quieren abrir toda la puerta. De pronto el ingreso de una moto, una bicicleta o un peatón se configura. En esta apertura, a diferencia de la parada en apertura, el motor sí hace la desaceleración. Entonces, si va a utilizarse la apertura parcial de la puerta, se recomienda utilizar la configuración apertura peatonal. Entonces aquí se configura nuestro botón para la apertura peatonal. En este caso está desactivado, nosotros podemos configurar el botón 1, el botón 2 o el botón 3 de nuestro control para la apertura. Un conector peatonal también lo podemos configurar. Entonces aquí podemos configurar que la conexión de bot, que es la que aparece acá, entonces la conexión de bot con GND, que sea para apertura solamente peatonal, el pulso cableado. O lo desactivamos y simplemente queda la apertura peatonal por el control y bot y GND ya queda para una apertura con pulso, apertura y cierre con pulso directo. Y así llegamos a la configuración donde iniciamos, la configuración inicial. Entonces hablemos un poco de las conexiones. Tenemos GND, tenemos 15 voltios, tenemos fotocelda en apertura, tenemos pulso de botonera que recordemos que va entre bot y GND, tenemos un pulso de sola apertura que va entre ABR y GND, tenemos un pulso de cierre que va entre FET o fechaje cierre y GND, y la fotocelda de apertura, que es esta que está acá. Conexión de encoder. Acá tenemos la conexión de los finales de carrera que va entre FCA, importante eso, nuestro receptor, nuestra entrada de voltaje por este lado, nuestra salida de motor. Y bueno, esa es la configuración básica para nuestra tarjeta Triflex Connect Full Run Display.